Cada 1 de marzo, el mundo conmemora el Día de la Cero Discriminación, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, ONU-SIDA. Este día tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, sin importar su origen, género, religión, orientación sexual o condición socioeconómica. La discriminación ha existido a lo largo de la historia, tomando muchas formas: racismo, machismo, xenofobia, homofobia, exclusión por discapacidad, entre muchas otras. Estas prácticas afectan la dignidad y las oportunidades de millones de personas en todo el mundo. La ONU creó este día como un recordatorio de que todos tenemos el derecho de ser tratados con respeto y equidad, sin importar nuestras diferencias. El Día de la Cero Discriminación no solo busca visibilizar los problemas, sino también inspirar acciones para construir un mundo más inclusivo y justo. Gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos pueden contribuir promoviendo leyes, políticas y cambios en la mentalidad colectiva que reduzcan la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad. Uno de los mensajes clave de esta conmemoración es que la diversidad no debe ser vista como una amenaza, sino como una fortaleza. La historia ha demostrado que las sociedades más prósperas son aquellas que valoran la inclusión y el respeto mutuo. En el siguiente bloque, exploraremos las múltiples formas de discriminación que siguen existiendo en el mundo, y cómo afectan la vida de las personas en distintos aspectos. La discriminación puede manifestarse de muchas maneras y afectar a diferentes grupos sociales. Aunque la sociedad ha avanzado en materia de derechos humanos, millones de personas siguen enfrentando barreras debido a su origen, género, religión, orientación sexual, discapacidad o nivel socioeconómico. Uno de los tipos más comunes es la discriminación racial, que históricamente ha causado conflictos y desigualdades. Muchas comunidades han sido marginadas por su color de piel o etnia, enfrentando menos oportunidades de empleo, educación y derechos básicos. Aunque el racismo está prohibido en muchos países, sigue siendo un problema grave que se refleja en prejuicios, violencia y exclusión social. La discriminación de género también es una de las más extendidas. Las mujeres han luchado durante siglos por la igualdad de derechos y, aunque se han logrado avances, aún enfrentan diferencias salariales, falta de acceso a oportunidades de liderazgo y violencia de género. Además, en algunas partes del mundo, las leyes siguen limitando sus derechos básicos, como la educación o la toma de decisiones sobre su propio cuerpo. Otro grupo que sufre discriminación es la comunidad LGBTQ+. Muchas personas aún enfrentan rechazo en sus familias, dificultades para encontrar empleo y ataques por su orientación sexual o identidad de género. En algunos países, la homosexualidad sigue siendo ilegal, lo que pone en riesgo la vida de miles de personas. Las personas con discapacidad también experimentan discriminación. La falta de accesibilidad en espacios públicos, la exclusión en el ámbito laboral, y la falta de oportunidades educativas hacen que muchas enfrenten obstáculos adicionales para llevar una vida digna. La discriminación por nivel socioeconómico es otra barrera que limita el desarrollo de millones de personas. Quienes provienen de comunidades marginadas suelen tener menos acceso a educación de calidad, atención médica y oportunidades laborales, perpetuando un círculo de pobreza del que es difícil salir. Otras formas de discriminación incluyen la xenofobia, que rechaza a los migrantes y refugiados, la discriminación religiosa, que excluye a personas por sus creencias, y el edadismo, que afecta tanto a jóvenes como a adultos mayores en el ámbito laboral y social. En el siguiente bloque, exploraremos las consecuencias de la discriminación y cómo afecta la educación, el empleo, la salud mental y la convivencia en la sociedad. La discriminación no solo afecta a las personas que la sufren, sino que tiene un impacto negativo en toda la sociedad. Cuando se excluye a ciertos grupos de oportunidades y derechos, se generan desigualdades que afectan el desarrollo económico, social y cultural de un país. Uno de los sectores más afectados por la discriminación es la educación. Millones de niños y jóvenes en el mundo no pueden acceder a la escuela debido a su género, raza, situación económica o discapacidad. En muchos países, las niñas aún enfrentan obstáculos para recibir educación, mientras que en otros, la falta de recursos impide que niños de comunidades marginadas tengan acceso a escuelas de calidad.
Sin educación, las oportunidades de salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida son muy limitadas. El mercado laboral también es un reflejo de la discriminación. Muchas personas son rechazadas en empleos por su apariencia, edad, religión, orientación sexual o discapacidad, lo que perpetúa la desigualdad económica. La brecha salarial de género sigue siendo un problema en muchas industrias, donde las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Además, los prejuicios raciales y sociales hacen que ciertos grupos tengan menos oportunidades de crecimiento profesional. En términos de salud, la discriminación puede impedir que las personas accedan a atención médica adecuada. En algunos países, ciertos grupos minoritarios enfrentan barreras para recibir atención de calidad debido a su estatus migratorio o su situación económica. Además, la discriminación en la salud mental es un problema grave, ya que muchas personas no buscan ayuda por miedo al estigma social. Otro impacto importante es el daño a la convivencia social. Cuando la discriminación se normaliza, se crean sociedades divididas donde la exclusión y el odio aumentan los conflictos. La xenofobia, el racismo y la intolerancia han llevado a situaciones extremas como crímenes de odio, violencia y guerras. En cambio, en sociedades donde se promueve la inclusión, la economía y el bienestar social tienden a mejorar. A nivel personal, la discriminación afecta la autoestima y la salud emocional de quienes la sufren. Las personas que enfrentan rechazo constante pueden desarrollar ansiedad, depresión y una sensación de no pertenecer. Vivir en un mundo donde te juzgan por lo que eres, y no por lo que haces es una de las experiencias más injustas. Afortunadamente, la historia nos ha mostrado que la lucha contra la discriminación ha dado frutos. En el siguiente bloque, hablaremos sobre los movimientos y figuras que han luchado por la igualdad, y han logrado grandes cambios en la sociedad. A lo largo de la historia, diversas personas y movimientos han luchado contra la discriminación, logrando avances significativos en derechos humanos e igualdad. Aunque la lucha sigue vigente, muchos de los derechos que hoy damos por sentados fueron ganados gracias a la resistencia y valentía de quienes se enfrentaron a sistemas injustos. Uno de los movimientos más importantes fue la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Durante el siglo XX, activistas como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks desafiaron las leyes de segregación racial y promovieron la igualdad de derechos para las personas afroamericanas. Gracias a sus esfuerzos, se aprobaron leyes que prohibieron la discriminación racial en el empleo, la educación y el transporte público. En la lucha por la igualdad de género, figuras como Simone de Beauvoir y Malala Yousafzai han sido clave. Malala, por ejemplo, se convirtió en un símbolo global tras sobrevivir a un atentado por defender el derecho de las niñas a la educación en Pakistán. Gracias a activistas como ella, hoy más mujeres tienen acceso a la educación y al mercado laboral en todo el mundo. Otro movimiento clave ha sido la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+. En 1969, los disturbios de Stonewall en Nueva York marcaron el inicio de una revolución en la defensa de los derechos de las personas homosexuales y transgénero. Hoy, el matrimonio igualitario es una realidad en muchos países, aunque en algunos lugares todavía se castiga con la cárcel o la pena de muerte. Las personas con discapacidad también han tenido que luchar por su derecho a la inclusión. Gracias a activistas como Helen Keller, se han logrado avances en accesibilidad, educación y empleo, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. A nivel global, organismos como la ONU y Amnistía Internacional han impulsado legislaciones que protegen los derechos humanos. Sin embargo, en muchas partes del mundo la discriminación sigue siendo un problema grave. Cada avance ha sido el resultado de la resistencia y el esfuerzo de personas valientes que se enfrentaron a sistemas opresivos. Pero aún hay mucho por hacer. En el siguiente bloque, exploraremos qué podemos hacer en el día a día para promover la inclusión y el respeto. La lucha contra la discriminación no es solo responsabilidad de gobiernos y organizaciones, sino de cada persona en su día a día. Pequeñas acciones pueden generar un impacto enorme para construir una sociedad más inclusiva, justa y respetuosa. Uno de los primeros pasos es educarnos y cuestionar nuestros propios prejuicios. Muchas veces, la discriminación no es intencional, sino resultado de creencias heredadas o desconocimiento. Aprender sobre diferentes culturas, realidades y experiencias nos ayuda a comprender que la diversidad es una fortaleza, no una amenaza. También es fundamental alzar la voz ante la injusticia.
Si presenciamos un acto de discriminación en la escuela, el trabajo o cualquier lugar, podemos intervenir o denunciarlo. El silencio muchas veces permite que la exclusión siga ocurriendo. Apoyar a quienes son víctimas de discriminación puede marcar la diferencia. En el ámbito laboral y educativo, promover la inclusión significa dar oportunidades equitativas para todos, sin importar el género, la etnia, la orientación sexual o la condición social. Las empresas y escuelas pueden implementar programas de diversidad para garantizar un trato justo y respetuoso. Otro aspecto clave es evitar reproducir discursos de odio. Chistes ofensivos, estereotipos y comentarios discriminatorios contribuyen a normalizar la exclusión. Un cambio en la forma de comunicarnos puede ayudar a construir espacios donde todas las personas se sientan seguras y valoradas. A nivel social, apoyar políticas y leyes que fomenten la igualdad de derechos es crucial. La presión ciudadana ha sido clave en muchos cambios históricos, desde la abolición de la esclavitud hasta el reconocimiento del matrimonio igualitario. Cada acción cuenta. Respetar, incluir y valorar a las personas por lo que son y no por su origen, género o creencias es el primer paso hacia una sociedad sin discriminación.